En Sudamérica estamos atravesando días históricos. ¿Por qué? Porque el pensador anarcocapitalista Jesús Huerta de Soto pasó por Chile y vino por primera vez en su vida a la Argentina, donde compartió, entre otras cosas, escena en un programa de televisión junto al presidente Javier Milei. Pero, ¿quién es Jesús Huerta de Soto? ¿Y por qué Aportes es conocido en el mundo de la economía, pero más específicamente en el mundo de la economía liberal? Lo analizamos a continuación. ¿Quién es Jesús Huerta de Soto? Lo más importante de todo, lo primero y lo principal, es que Jesús Huerta de Soto fue mi profesor. Así es, y como demuestra esa foto, que pueden ustedes ver en la pantalla, Jesús Huerta de Soto fue profesor de 2 materias cuando yo cursé, entre el año 2011 y 2012, el máster en Economía de la Escuela Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El profesor Huerta de Soto en ese entonces, y ahora también, tenía a su cargo 2 materias de la maestría. Una de ellas se llamaba Procesos de Mercado y Eficiencia Dinámica de las Instituciones, y la otra tenía por título Análisis Económico de la Planificación y del Intervencionismo, Teoría de la Imposibilidad del Socialismo. Es interesante destacar que este programa de maestría existente en la Universidad Rey Juan Carlos nació alrededor del año 2007 y nació impulsado precisamente por el profesor Jesús Huerta de Soto. Recuerdo de esos meses de estudio y debates intensos en clase a mis grandes compañeros, muchos de los cuales hoy se desempeñan como profesores o como analistas de economía en los medios de comunicación, difundiendo e impulsando las ideas del liberalismo. También recuerdo que tuve el placer de tener a otros grandes profesores como Philip Bagus o Miguel Alonso Neira, quienes también vinieron a Chile y a Buenos Aires junto con el profesor Huerta de Soto, y a otros profesores como Gabriel Calzada, María Blanco o el grandísimo economista español Juan Ramón Rayo, a quienes supongo que todos los que están viendo este video conocen. Y si no lo conocen, les digo ya mismo que tienen que ir a su canal de YouTube, Juan Ramón Rayo, suscribirse y verse todos los videos que puedan. Como les decía, todo este magnífico programa fue creado por Jesús Huerta de Soto, quien en el año 1984 obtuvo su doctorado en Derecho y posteriormente, en el año 1992, recibió su doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, ambos títulos en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid. Huerta de Soto dice que se acercó a la Escuela Austríaca de Economía un poco de casualidad, nada menos que leyendo el libro Capitalismo y Libertad de Milton Friedman, un autor que a menudo era citado por su padre. Lo que cuenta Huerta de Soto es que leyendo la introducción de este libro de Milton Friedman, Friedman hacía referencia a unos filósofos radicales o herederos de los filósofos radicales, y entre paréntesis mencionaba, entre otros, a Ludwig von Mises y a Friedrich Hayek. Y que Huerta de Soto quedó muy impresionado por esto de los filósofos radicales y que poco tiempo después, caminando por Madrid, vio que en una librería se vendía la obra La Acción Humana de Mises y no demoró 5 segundos en comprarse esa obra. Esta anécdota está contada en una entrevista que Huerta de Soto le concedió a Juan Ramón Rayo y cuyo link voy a dejar acá abajo en el primer comentario que fijaré en este video. Desde entonces, Huerta de Soto se convirtió en un gran seguidor de las ideas de la escuela austríaca y podríamos decir que dedicó toda su vida a estudiar, difundir y enseñar los principios económicos centrales de esta corriente de pensamiento económico. Además, Huerta tuvo la posibilidad de conversar personalmente con 2 de los más grandes exponentes de la escuela austríaca. Por un lado, con Murray Rothbard, y por otro lado, con Friedrich Hayek. Su anécdota con Hayek es que cuando él tenía alrededor de 18 o 20 años, se había leído una enorme cantidad de los libros publicados por el Premio Nobel de Economía. Y cuando pudo conversar con él, le hizo la siguiente pregunta: Hayek, ¿usted es optimista sobre el futuro de la libertad? Y dice que Hayek le respondió: sí, yo soy muy optimista.
Y Huerta de Soto quedó un poco sorprendido por esta respuesta y entonces le repreguntó: ¿y por qué está tan optimista? Y dice que Hayek le respondió, mirándolo a él, diciéndole: ¿sabés qué pasa? Que veo gente como vos, tan joven, y que ya ha estudiado tanto y tiene tanta pasión por estas ideas, que sin duda al liberalismo le queda un gran futuro. Esta anécdota se la escuché al propio Huerta de Soto hace pocos días en Santiago de Chile. Y esto me lleva a preguntarme y a contarles a ustedes qué vino a hacer Huerta de Soto a Chile y a la Argentina. Tuve la suerte de presenciar varias de las actividades del profesor Huerta de Soto, tanto en Santiago de Chile como en Buenos Aires. En el primer lugar, porque me desempeño como investigador asociado del Centro Faro de la Universidad del Desarrollo del vecino país. Y el Centro Faro decidió otorgarle este año el premio Faro a la Libertad a Jesús Huerta de Soto. Este evento se llevó a cabo en el aula magna de la Universidad del Desarrollo, donde Huerta de Soto posteriormente dio un encendido y apasionado discurso a favor no solo de la libertad, sino de la idea de que hay que terminar con el Estado. Amplío un poco más sobre esto hacia el final de este video. Ya aquí en Buenos Aires participó de un histórico conversatorio junto a Alberto Venegas Lynch, hijo, y Martín Krause, dos grandes referentes de la Escuela Austríaca de Economía en Argentina. Y esto se llevó a cabo en el auditorio principal del Instituto Universitario ESADE. Al día siguiente, ESADE le otorgó a Jesús Huerta de Soto un doctorado honoris causa, premio que fue entregado al académico nada menos que por el presidente Javier Milei. Pasemos ahora a algunos de los aportes de Jesús Huerta de Soto y al análisis de su pensamiento, un pensamiento que fue cambiando un poco a lo largo de los años. En el año 1992, Jesús Huerta de Soto publicó su libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. En dicha obra, el profesor busca sintetizar las ideas de Mises, Hayek, Rothbard y Kirchner para ofrecer una respuesta común contra la idea de la planificación central de la economía. En este libro, Huerta de Soto propone no solo que el socialismo es impracticable, inviable desde un punto de vista económico, sino también que es indeseable desde un punto de vista moral. En 1997, Huerta de Soto publicó un artículo llamado El economista liberal y la política. Este es un artículo que a mí me gusta particularmente porque allí hace una recomendación para que los jóvenes economistas liberales sepan todo lo que pueden hacer para contribuir a impulsar las ideas de la libertad. Entre otras cosas, Huerta de Soto recomienda a los futuros economistas que se embarquen en actividades docentes y de formación, actividades de difusión y publicación de libros, trabajos y estudios relacionados con el ideal liberal. También que realicen actividades relacionadas con los medios de comunicación. Dice, se trata de impulsar la aparición de revistas que se especialicen en el estudio y aplicación del ideario liberal. También sostiene que los economistas liberales pueden contribuir en la creación de institutos o think tanks de pensamiento liberal. Y finalmente, también hace una recomendación para todos aquellos que estén interesados en sumergirse en la arena de la política partidaria. Es decir, en el escenario de la competencia electoral en política. En este caso, Huerta de Soto distingue a varios tipos de políticos y llega a una última categoría, que es la de los políticos que conocen la teoría liberal y que son capaces de dirigir la marcha de los acontecimientos políticos hacia los objetivos finales. Presten mucha atención cómo describe Huerta de Soto a esta categoría de políticos. Sus principales características son su capacidad para articular el ideario liberal de una manera optimista y atractiva para las masas de votantes. 2. Su capacidad para convencer a la ciudadanía de la necesidad de las reformas. 3. Su capacidad para ilusionar a la mayoría del electorado
con su proyecto. Este grupo de políticos, dice, está constituido por un puñado de políticos excepcionales. Muy afortunados deben considerarse aquellas naciones en las que en algún momento histórico surja algún político pura sangre, dotado de todas estas características. Yo creo que esto muestra de forma muy contundente por qué es que Huerta de Soto está tan entusiasmado con la presidencia de Milei en Argentina. Es la primera vez que alguien con ideas muy similares a las de él se transforma en el presidente de un país. Y en reiteradas oportunidades, en estos días que Huerta anduvo por estas latitudes, dijo: Milei ya ha triunfado. No importa realmente cómo le vaya a la economía, más allá de que por supuesto él dice: estoy esperanzado de que a la economía argentina le vaya muy bien y estoy muy deseoso de que eso pase, pero él considera que Milei ya ha triunfado porque ha instalado en el eje del debate político argentino, pero también internacional, la defensa de un liberalismo completamente radical. Ahora bien, a pesar de que en el año 1997 Huerta de Soto escribió este artículo donde en una de sus partes le recomendaba a los jóvenes que incursionaran en la política, posteriormente, hacia el año 2000, cambia su posición y pasa a definirse como un anarcocapitalista en oposición a su etiqueta previa, que era la de liberal clásico. En un texto publicado originalmente en el año 2007, llamado Liberalismo versus Anarcocapitalismo, Huerta explicará por qué, según su visión, el programa del liberalismo clásico es teórica y prácticamente imposible, y por qué el único sistema de cooperación social plenamente compatible con la naturaleza humana es el anarcocapitalismo. Ahora bien, ¿qué es el anarcocapitalismo? Es la idea de que una sociedad podría vivir mejor sin el Estado, pero sí con la existencia de normas que defiendan los derechos de propiedad privada. Según el argumento de Huerta de Soto, la ciencia económica no solo ha demostrado la imposibilidad del socialismo, sino que también habría demostrado la imposibilidad de la limitación de los poderes del gobierno, es decir, el ideal del liberalismo clásico, donde el Estado existe, pero está bien restringido a una serie de tareas básicas. De acuerdo con Huerta de Soto, este programa ha fracasado y entonces la única opción posible es inclinarse por el anarcocapitalismo. Ahora, ¿quiere esto decir que toda la escuela austríaca de economía es partidaria del sistema anarcocapitalista? La respuesta es no. No solo porque referentes muy importantes de esta tradición de pensamiento, como Ludwig von Mises o Friedrich Hayek, nunca fueron anarquistas, sino porque más recientemente hay textos de autores, como por ejemplo Randall Holcomb, que si bien le conceden mucho al argumento anarcocapitalista, dicen que el problema no es si un Estado es más eficiente que un no Estado, sino que la cuestión es que el Estado es algo inevitable y por lo tanto los esfuerzos de la comunidad académica o de los activistas o de los liberales deberán estar puestos más bien en restringir el poder del Estado que en intentar eliminarlo, porque esa es una utopía inalcanzable. Déjenme cerrar con una contribución adicional de Jesús Huerta de Soto, que está presente en su libro del año 1998, de título Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Y es simpático que este es un libro que tengo firmado por el profesor Huerta de Soto. Para mi buen amigo y alumno Iván Carrino, con mis mejores deseos. Jesús Huerta de Soto, Madrid, 25 de abril del 2012. Fue lindo para mí ver que el profesor se acordara de mí y fue lindo, por supuesto, reencontrarme con una persona que tiene una personalidad muy simpática, muy entusiasta y que contagia su energía y su pasión para defender sus puntos de vista. Pero volvamos al tema del libro. ¿Qué es lo que plantea Huerta de Soto en Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos? En esta obra
también siguiendo a Rothbard, como lo sigue en la tesis del anarcocapitalismo, Huerta propone que los responsables por la inflación y los ciclos económicos no son exclusivamente los bancos centrales, sino el sistema de reserva fraccionaria que tienen los bancos comerciales. ¿Y qué es el sistema de reserva fraccionaria? El hecho de que cuando vamos al banco a hacer un depósito de 1.000 pesos, el banco puede tomar, digamos, 900 de esos 1.000 pesos y prestárselos a otra persona. En este caso lo que está pasando es que de los 1.000 pesos que el banco tiene como depósitos míos, ahora solamente le ha quedado una reserva del 10% de ese depósito para eventualmente devolvérmelo si es que yo tengo ganas. Pero no me puede devolver todo el depósito porque en realidad el 90% de ese depósito está prestado. Este sistema es conocido como el sistema de reserva fraccionaria y funciona en prácticamente todas las partes del mundo. Pero de acuerdo con Rothbard, con Huerta de Soto y con muchos de sus seguidores, este esquema genera un exceso de cantidades de dinero y por tanto da origen no solo a la inflación, sino a procesos económicos de auge y recesión. Al tener este diagnóstico de la situación del sistema bancario, entonces la propuesta de Huerta de Soto es que los bancos tienen que trabajar con una reserva del 100% de los depósitos, o lo que es lo mismo, con un encaje del 100%, es decir, que los bancos no pueden prestar el dinero que reciben en depósito. A veces, cuando Milei ha hecho referencia a la banca Simons, está proponiendo un sistema similar, un esquema que va en la línea con esta manera de pensar de Rothbard, Huerta de Soto y otros pensadores dentro de la escuela austríaca. Pero acá también es necesario decir que esta no es la única posición austríaca sobre el sistema bancario. Hay otros eminentes pensadores, como Lawrence White o George Selgin, quienes desde Estados Unidos han hecho contribuciones en donde, si bien sostienen que el ciclo económico o la inflación son originados por el Banco Central, que el problema no es la reserva fraccionaria, el problema no son los bancos comerciales, sino el hecho de que los bancos centrales estén ahí permanentemente para inyectar liquidez, para inyectar excesos de liquidez y para rescatar a un sistema bancario que a veces puede comportarse de forma imprudente. Entonces, dentro de la escuela austríaca, conviven, a veces de forma amena, a veces de forma conflictiva, las dos posturas. La idea de que el problema son los encajes fraccionarios y la idea de que los encajes fraccionarios no son el origen de las crisis económicas. Para ir cerrando, liberalismo, anarcocapitalismo y un sistema bancario con encajes del 100% de los depósitos son tres palabras que definen de forma bastante clara el pensamiento de Jesús Huerta de Soto, uno de los máximos inspiradores del presidente Milei, quien no solo fue el jueves pasado a entregarle el doctorado honoris causa, sino que también dedicará el domingo a entregarle a Huerta de Soto la condecoración oficial Orden de Mayo, un premio que, voy a leer, se entrega exclusivamente a los ciudadanos civiles y militares extranjeros que se hayan distinguido por sus servicios y obras personales y merezcan la gratitud de la nación. O sea que con esta Orden de Mayo, la nación argentina le agradece a Huerta de Soto sus servicios y su obra personal. Por acá, ¿qué piensan? ¿Cómo la ven? Dudas, preguntas, comentarios, no dejen de dejarlos aquí abajo. Y si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse a mi canal, pueden invitarme un cafecito y difundan este video en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.